Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre el libro Cómo criar a las hijas del Dr. James Dobson. El Dr. James Dobson es un psicólogo cristiano estadounidense y presidente de la organización Enfoque a la Familia, que viene siendo una fundación que al mismo tiempo tiene un programa de radio llamado igual, Enfoque a la Familia. Si no me equivoco por acá, también es profesor universitario y tiene una participación activa dentro de la iglesia cristiana de su comunidad. Le da charla a las parejas, a las personas en general en su iglesia cristiana. Por lo tanto es un libro bastante conservador. Sin embargo, me parece que tiene un enfoque bastante interesante en cuanto a la crianza. Yo tengo una niña. Él también escribió un libro que fue bestseller anteriormente que se llama Cómo criar a los varones. Por eso tiempo después, cuando tuvo una niña, sacó el libro Cómo criar a las hijas. Yo pienso que la crianza es muy parecida. Él simplemente resalta algunos puntos en el libro que podrían ser la diferencia entre los niños y las niñas, y él empieza con ese concepto, entendiendo que los niños y las niñas son diferentes en algunos puntos, no en todos, pero en algunos puntos son diferentes. Los varones normalmente en su genética tienen mayor cantidad de testosterona que la niña tienen mayor cantidad de estrógeno, por lo tanto eso lo hace que su interacción con el mundo sea un poquito distinta. Y la diferencia más marcada entre los varones y las niñas es el interés por las niñas de socializar. Las mujeres usan alrededor de 20.000 palabras diarias, el hombre solamente usa 7.000. Las niñas le dan prioridad a la socialización, a las relaciones personales, por encima de cualquier otra activo en la sociedad. Él comienza explicando que la responsabilidad de un padre y de una madre no es solo supervisar el crecimiento y el desarrollo de sus hijas e hijos, sino criarlos con un propósito e inculcarles ciertas cualidades y rasgos de carácter. ¿Okay? El papel del padre, eso creo que es algo que es sobreentendido. Lamentablemente no todo el mundo lo entiende así. El papel del padre es algo activo dentro de su crianza, no es algo pasivo. No es simplemente que te voy a mantener con vida y te voy a alimentar mientras vas al colegio, mientras haces tu vida. No, el papel del padre es algo activo. Él hace mucho hincapié en que la cultura actualmente empuja o guía a los adolescentes, a las personas que están en proceso de desarrollo, hacia comportamientos que tal vez son nocivos para su sano desarrollo, valga la redundancia. Y en la introducción, uno de los puntos más importantes que le indica aquí es que hay que enseñarles a vencer la inclinación natural hacia el egoísmo, la agresividad, la violencia y la negligencia. Significa enseñarles a trabajar, a aprender y a pensar. Eso es para con los hijos en general. La crianza de los hijos es una responsabilidad de enormes proporciones que requiere pensar y hacer planes por adelantado. Este enfoque con el que él comienza de que el papá tiene un rol activo, el padre o la madre tiene un rol activo dentro de la crianza del niño, y todo esto de ver al padre como un guía, lo primero que me hizo pensar fue algo que me di cuenta hace mucho tiempo, pero que uno no lo analiza bien cuando es joven, o antes de tener hijos, obviamente. Primero, que ser padre no es nada fácil. Y segundo, que tú, para poder ser padre y querer criar de la mejor manera a tu hijo o hija, probablemente vas a tener que enseñar cosas que a ti no te enseñaron. Vas a tener que dar cosas que tal vez no te dieron, porque ese es el problema. O sea, en un mundo donde la mayoría de las familias son disfuncionales y tú quieres buscar de marcar esa diferencia, tú quieres buscar de tu hijo que será una persona mucho mejor de la que tú fuiste. Algo así, no sé si logro explicarme, pero para tú poder enseñarle a tu hijo ese camino correcto, o lo que tú consideras que pueda ser correcto, lo más probable es simplemente las intenciones no creo que basten. Creo que uno tiene que buscar la manera de educarse, y por eso también la lectura de este tipo de libros. Uno tiene que buscar de aprender, de educarte, de hacer ejercicio, de practicar, de ir al psicólogo, de primero transformarse en el padre que quisieras que le pudiera enseñar esas cosas a tus hijos. Algunos puntos a resaltar en el capítulo número 2, que él llama a las niñas en peligro. Sin embargo, él comienza explicando cómo las niñas, según estudios, aquí habla de estadística, habla de datos, no existe ningún lugar en el mundo en que los varones lean mejor que las niñas. En Estados Unidos de América, en los cursos de estudios avanzados, las niñas le llevan una ventaja de 124 a 100 en temas de lectura. En promedio, las niñas leen mucho mejor que los varones. Creo que también dice que las niñas son mucho más aplicadas en el tema de estudio. Yo creo que esto sí se sobresalen cuando uno está en la universidad o uno está en el liceo. Normalmente las mujeres son mucho más aplicadas, mucho más juiciosas, cumplen más con sus tareas, son mucho más ordenadas en los estudios. El 59% de todos los candidatos a cursos de maestría son mujeres.
Por eso es que también las mismas encuestas dicen que actualmente las mujeres profesionales encuentran que hay una escasez de hombres con educación profesional similar a la de ellas cuando consideran la posibilidad de casarse. Sin embargo, él mismo explica que los hombres y las mujeres han sido diseñadas el uno para el otro y son interdependientes de infinidad de maneras. Por eso es que la guerra entre los sexos que ha continuado al rojo vivo por casi 40 años es tan lamentable y absurda. Él explica también cómo la cultura, todo lo que son los medios de comunicación, todo lo que es la música, las redes sociales, afectan la psicología de las mujeres. Aquí dice que 40% de las niñas entre 9 y 10 años de edad han intentado bajar de peso. Unas niñas que ya se sienten acomplejadas por su físico. Todo esto debido a la cultura. Él dice aquí que hay cantidad de muchachas malas, coloca muchachas malas entre comillas, desafiando por nuestra cultura. Son íconos de la música pop, actrices que aspiran al estrellato e ídolos del público que tienen una influencia muy grande entre los adolescentes. Aquí hay un dato bastante alarmante que él coloca que las personas que se involucran en actividades sexuales por dinero son cada vez más jóvenes y tienden a pertenecer a la clase media. La mayoría no está conformada por hijas que se escapan del hogar o niñas desaparecidas. Son adolescentes comunes que buscan atención, aventura, dinero y una forma de llenar ese vacío que tienen dentro. Las personas que actualmente hacen actividades sexuales por dinero no necesariamente es por necesidad, como en algún momento se creyó. Aquí un mensaje, una cita demasiado poderosa que me dice que el mensaje incesante, repetitivo, dirigido principalmente a los jóvenes es que las relaciones sexuales son los más importantes. Y definitivamente eso es así. Música, publicidad, películas, todo te hace pensar que el sexo lo es todo. Yo creo que el sexo está hiper mega valorado, sí es algo sumamente importante y relevante, pero en la publicidad, en la cultura de los medios de comunicación, todo lo que es el entretenimiento te lo hacen vender como que sí es el máximo objetivo, más que todo cuando eres adolescente. Y él sí explica aquí que los baby boomers, los que nacieron entre el 46 y el 64, que tuvieron su época de hippie de amor libre, esa fue una revolución social, no una campaña dirigida por las corporaciones, porque siempre la gente te dice, bueno, la gente compara el pasado con el presente, que todo venía igual, no, pero es que ahorita es algo que se ha metido dentro de la cultura y sin ningún tipo de razón y sin ningún tipo de motivo. Y de hecho las razones que a veces se utilizan es este empoderamiento femenino, pero yo creo que lo tergiversan y lo distorsionan. Él aquí también coloca que la cultura te vende que si no has tenido relaciones sexuales hace un momento eres un perdedor. Si no esperas tenerlas en un futuro inmediato, entonces trata la cirugía estética. Porque el atractivo sexual es la única cosa a la que vale la pena aspirar. Y prácticamente te dicen eso, o sea, si no has tenido relaciones sexuales, entonces debe ser que nadie quiere tener relaciones sexuales contigo porque estás medio chocadito, eres medio feíto. Por eso es que él dice que los padres tienen que tener un rol activo y hoy día es mucho más importante que antes, porque él dice que una cosa es segura, sus hijos son el blanco de corporaciones que están dispuestos a explotarlo para enriquecerse rápidamente. Detrás de todo lo que el entretenimiento proyecta, todo este empoderamiento femenino, de todo lo que es libertinaje, todo lo que es cero reglas, todo eso siempre hay fines e intereses económicos. Pero no hay que olvidar que el entretenimiento es algo que afecta, el entretenimiento es algo que se introduce dentro de la juventud, dentro de los niños, es algo muy difícil de controlar y más que todo con las redes sociales. Si se hace un esfuerzo obviamente por parte de los padres se logra algo, pero igual es muy difícil que tu hijo no escuche una canción, que tu hijo no vea un video cuando está compartiendo en otro sitio, cuando está en un cumpleaños, cuando está en alguna otra reunión, indiferentemente de la edad que tenga el niño. Obviamente mientras más edad tenga, más complicado es alejarlo de todo esto, pero entonces aquí explica dónde porque las niñas son más vulnerables con este tema de la cultura, ya que las niñas lo que más aprecian es las relaciones personales. Y cuando están en proceso de desarrollo, ellas van a buscar la manera de obtener esta aprobación de sus relaciones personales. Y son capaces de hacer lo que sea necesario para pertenecer a su grupo, para no perder la socialización que ha podido tener hasta el momento. Por eso es que el apoyo que la niña recibe en su casa, la forma en la que la traten en su casa, va a estar muy relacionado a cómo ella se relacione con las personas de su entorno, con sus amigos de su entorno. Y él aquí explica que hoy el anhelo de amor y de conexión muy profundo dentro de sus almas femeninas es por eso que abren sin compromiso a muchachos que tal vez, si ocurre un milagro, la puedan proporcionar afirmación que anhelan. Con más frecuencia, esas necesidades no suplidas, son creadas por algo
que falta en la relación de sus muchachas con su madre y o padre, y por lo general con el padre. Él dice que las niñas tienen una relación especial con los padres, así como los niños tienen una relación especial con las madres. ¿Por qué? Porque la forma en la que los niños y niñas se relacionan en su día a día viene dada por su relación con sus padres y sus madres. Entonces, como los niños buscan esa aprobación de las niñas, la relación con su madre va a contar mucho para cómo él vea a las niñas, su relación con las niñas. Y lo mismo pasa con las niñas, como la relación que van a tener con sus compañeros, con sus amigos, con su entorno, va a venir determinada por la relación que tenga con su padre. Entonces, la relación del padre con la niña va a ser fundamental para ver cómo ella se va a relacionar en su entorno. El segundo capítulo se llama El bello sexo. Aquí toca un tema un poquito más delicado, que es el tema de la atracción sexual, el tema de las relaciones sexuales, de cómo las niñas, las adolescentes, ven ese aspecto. Y él dice que las mujeres adolescentes y mayores se sienten más fácilmente heridas que los varones, y muchas de ellas pasan toda su vida sintiéndose inadecuadas. Él explica que los varones siempre están con juegos así como bruscos, juegos violentos, porque se quieren parecer a sus padres y siempre ven que el papá es el fuerte, entonces el varón siempre quiere como probar que él tiene lo que hay que tener. Mientras que las niñas siempre se preguntan, ¿soy bella? Entonces las faldas acampanadas, la ropa elegante y el anhelo de ser hermosa y de llamar la atención, de eso se trata. Se trata como de una aprobación. Y acá dejo un mensaje principalmente para los padres, es un mensaje interesante que dice que cuando entras a la habitación, ellas cambian. Todo en relación a ellas cambia. Sus ojos, su boca, su gesto, su lenguaje corporal. Las niñas nunca son tibias en la presencia de sus papás. Quizás den por sentado a sus madres, pero a ti, no. Se iluminan o lloran, te observan intensamente, están pendientes de tus palabras, anhelan tu atención y la espera en un estado de frustración. Si entendieras de verdad cuánto puedes influir en la vida de tu hija, te sentirías aterrado y abrumado. Él explica que las influencias que ejercen los papás, para bien o para mal en la vida de su hija, alcanza todos los aspectos de su vida. O sea, para las hijas, para las hembras, el poder de validación que tienen los padres es muy poderoso. Él también explica que deberían ayudar a construirle el concepto que sus hijas tienen de sí mismas. Dígale que es preciosa cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. Abrácela, destaque sus características admirables, construya su confianza dándole tiempo y atención. Defiéndala cuando enfrenta una lucha. Hágale saber que tiene un lugar en su corazón reservado solo para ella. Eso nunca lo olvidará. La buena crianza casi siempre requiere sacrificio. La infancia dura apenas un momento, pero hay que darle su prioridad mientras está pasando delante de sus ojos. Tal vez requiera renunciar a sus 4 horas de golf los sábados. Lo que digo es que, como yo lo veo, los niños valen el sacrificio que hagamos por ellos. Ser buen padre no es fácil. Ser buen padre es mucho más que la intención de serlo. Muchas personas dicen, bueno, pero es que yo te amo y yo quise ser buen padre y yo hice lo mejor que pude. Okay, pero esa es una frase para mí bastante vaga. Porque, hiciste lo mejor que pudiste, ¿qué? O sea, ¿cuántos libros te leíste? ¿A cuántos cursos fuiste? ¿Cuántas veces antes de pegar un grito, antes de amenazar, antes de lastimar física o verbalmente, lo reflexionaste? ¿Contaste hasta 3? ¿Cuántas veces te abstuviste de hacerlo? ¿Cuántas veces trabajaste en ti para ser mejor? Para que eso se reflejara en tus hijos. En el siguiente capítulo de Por qué ella es quien es, él comienza haciendo una crítica a la época de 1965 hasta el 1995, imagínate, casi 30 años, donde se le vendió al mundo, se le vendió a la sociedad el término unisex. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, escuchaba mucho esa frase. Esta camisa es unisex, aquello es unisex. Se vendió muchísimo esa frase unisex para resaltar que supuestamente los hombres y las mujeres eran iguales. Lo único que cambiaba era sus genitales, su aparato reproductor, pero éramos iguales en todo lo demás. Obviamente, este doctor que estudiaba psicología y hacía estudios respecto a esto de forma individual, él sabía que eso estaba mal, pero por alguna forma a nivel mediático se le vendió a las personas esto. Entonces aquí él le explica que comenzaron una amplia campaña para cambiar la forma en la que se criaba a los varones y a las niñas para lograr la homogenización de su comportamiento. Se le dijo a los padres y a las madres que los varones eran demasiado agresivos,
extravagantes, pendencieros y buenos, defectuosos en muchos aspectos. Necesitaban pasar por un programa de reorientación que les enseñara a jugar con muñecas y jugueticos de té en lugar de camiones y pelotas. Por otro lado, las niñas eran consideradas como demasiado pasivas, remilgadas, dóciles y maternales. Eso también tenía que cambiar. Tenían que aprender a ser agresivas, duras, a comportarse como los varones, a no demostrar las emociones y sí a ser mucho más masculinas. No sé, esto me parece mentira. Él dice que fue del 65 al 95, pero yo creo que esto todavía sigue vigente. Hay personas que piensan realmente que esa es la solución. Él explica que estaban tratando y estaban trabajando contra irresistibles fuerzas genéticas. Los cerebros de los hombres y de las mujeres no solo eran diferentes en cuanto a su estructura, sino que se iluminan en diferentes lugares cuando eran sujetos a estimulación similar. O sea, los hombres y las mujeres reaccionan distinto ante las mismas imágenes y ante estímulos iguales. Cada uno tiene su forma de reaccionar. Aquí cuenta la historia de una madre que aplicó esta campaña de reorientación hacia las niñas, y a su hija, cuando era pequeña, le compró puros juguetes de varones. Y una tarde ella entró al dormitorio de su hija y la encontró acurrucando su camión, que había envuelto en una frazada, acurrucándolo en sus brazos y diciéndole: no te preocupes, camioncito, todo va a estar bien. Esta madre, que también era psicóloga, expuso esta historia y expuso sus puntos. O sea, fíjate que la niña estaba jugando con un camión, que el camión es para rodarlo, ella lo estaba durmiendo como si fuera un bebé, como si fuera un osito. A las mujeres tener mayor estrógeno, que el estrógeno también se le llama la hormona de la intimidad, porque estimula circuitos cerebrales que crean un deseo urgente de establecer vínculos afectivos, de intimidad y de comunicación. Ella será mucho mejor para darse cuenta del carácter y de los motivos de otras personas, aunque tal vez no pueda explicar cómo lo hace. También llorará con más frecuencia, aún de adulta. Todos los hombres lo saben y típicamente es algo que los desconcierta. Las niñas tienen habilidades innatas de observación, incluyendo la habilidad de escuchar tonos vocales humanos en una gama de mayor frecuencia. O sea, las mujeres, al no tener testosterona, tienen sus zonas de comunicación y de emociones mucho más intactas. O sea, la tienen intacta. Al hombre, le explica aquí que al hombre con la hormona de la testosterona le afecta a todos esos circuitos de comunicación y de emociones. Él explica aquí que las mujeres prefieren evitar el conflicto, porque la discordia las pone en un desacuerdo con su impulso de estar conectadas, de obtener aprobación y confort. También da un ejemplo de los equipos de fútbol que han sido observados, y en un equipo de fútbol femenino, cuando una niña se cae en el campo y parece que está lastimada, normalmente se para el juego, aunque haya oportunidad de hacer un gol, para ver cómo está la persona. Y es por eso que las mujeres superponen las relaciones personales, las relaciones afectivas, por encima de los resultados y del juego y de la competencia. Y aquí hay una implicación muy importante. La conexión por medio del habla activa los centros del placer del cerebro de una mujer, lo cual le provee una enorme recompensa emocional. Supongo que está hablando de la dopamina. O sea, para la mujer, el conversar, el hablar, el emitir palabras, es una recompensa. Que llegamos al quinto capítulo, que se llama Enseñar a las niñas a ser damas. Para mí, este es el capítulo más controversial del libro, porque se colocan en disputa muchísimos temas culturales actuales, del tema del empoderamiento femenino. Este artículo raya en lo que se conocería como machista hoy día. Hay cosas en las que yo no estoy a favor, pero tiene mucho sentido lo que dice el libro. Fíjate cómo comienza. O sea, yo he llegado a la conclusión de que los modales de las mujeres son el barómetro más infalible para determinar el grado de moralidad y virtud en una nación. Aquí cabe resaltar que estas fueron las palabras de un expresidente de Estados Unidos, llamado John Adams. Pero fíjate que no es cualquier cosa. O sea, el barómetro más infalible para determinar el grado de moralidad y virtud en una nación. O sea, los modales de las mujeres. Y continúa la cita de John Adams así: los fundamentos de la moralidad nacional deben ser establecidos en las familias privadas. En vano se instituyen escuelas, academias y universidades si desde los primeros años de vida se les inculca a los niños principios disolutos y hábitos licenciosos
las madres son las primeras y más importantes instructoras de la juventud. O sea, eso me puso a mí a pensar muchísimo porque no es mentira. Tú tienes una cultura y esa cultura tiene tradiciones que van a ser... O sea, la tradición se utiliza para transferir los valores, las creencias, todos los aspectos de esa cultura a través del tiempo. Si las tradiciones cambian, la cultura poco a poco va cambiando. Pero anteriormente, las madres que hoy en día son treintañeras, la mayoría de sus madres la crió. Y te crían en tu casa bajo unos parámetros te enseñan educación, te enseñan muchísimas cosas. Pero hoy en día, ¿quién está si las madres hoy en día están trabajando, ¿quién está criando a los hijos? A los hijos los está criando en parte tu colegio y en parte la televisión. ¿Cuánto tiempo comparten padres y madres con sus hijos? Claro, es por eso que es un tema que es súper delicado. Porque entras en el tema machista. Bueno, las mujeres tienen que salir a trabajar, ok, pero ¿quién cría a los hijos? Y yendo más profundo, ¿qué están aprendiendo los niños? Porque la crianza requiere tiempo, requiere disciplina. ¿Y en qué momento tú implementas esa disciplina? Si trabajas todo el día, compartes con ellos poco tiempo, al día siguiente se van al colegio, a la guardería. ¿Quién los está criando? Entonces, las tradiciones, la cultura bajo la que te criaron, se va a ir perdiendo. Pero no es tanto que se vaya perdiendo o que cambie, porque todo cambia. La cosa es para dónde va. Y como yo lo veo, o sea, la mayoría de este tema de empoderamiento femenino es porque se minimizó el rol que tenían las mujeres siendo madres de familia, siendo las encargadas de educar a los niños, siendo la encargada de educar a los niños y de formarlos en todos los ámbitos, de enseñarles modales, de enseñarles a respetar, de enseñarles educación, de enseñarles la religión, sea cual sea la religión bajo la cual se van a educar. Y claro que obviamente estoy de acuerdo con que las mujeres tengan todos los derechos que han logrado, obviamente que sí, él mismo lo menciona en el libro, pero es algo que es para reflexionar, porque no es tanto que sean las mujeres, sino que quién está criando a los niños, si papá y mamá están trabajando. Incluso hay un niño que no tiene papá y mamá y entonces están solos, pero es algo para reflexionar, porque si a ti si a tus hijos no los está criando nadie, pero así, que mi hija también está en una guardería y en un colegio, ¿qué crianza le puede dar mi hija a su hijo? Cuando la persona que más la crió ella no fue ni su mamá ni su papá, sino fue la guardería y el colegio. Es algo que me ha puesto mucho a reflexionar. Para mí este es el libro más polémico el capítulo más polémico del libro, que se llama Enseñar a las niñas a ser unas damas. Y creo que la cultura hoy día y el entretenimiento hoy día va en todo lo contrario. O sea, mientras más putas eres, mucho mejor. Mientras más enseñes, mientras más muestres, mientras más las adornes, mientras más abierta sexualmente seas, mientras menos modales tengas, mientras más muestres de tu cuerpo, va a ser mucho mejor. Mientras más te comportes como un hombre, va a ser mucho más aceptado. Porque este presidente dio ese discurso y explicó, cuando le explicaron que le pidieron que explicara esas palabras, él dice: no tenemos un gobierno armado con el poder capaz de contener las pasiones humanas que no se someten a la moralidad y a la religión. La avaricia, la ambición, la venganza o la vanidad romperían la fibra más fuerte de nuestra constitución, al igual que una ballena rompe una red. O sea, no hay forma de contener la modificación dentro de la cultura. Este sistema político no puede ser más estable que el carácter colectivo de sus ciudadanos. Tiene todo el sentido del mundo. Ya te dice que, en resumen, la soberanía de la nación depende de que se transmitan los principios morales y el buen comportamiento a los niños, y eso es tarea que debe comenzar desde la cuna. Como dijo Horace Mann, con facilidad y rapidez, los buenos modales se convierten en principios morales. Lo primero tiende a guiar a lo segundo. Aquí el Dr. James nos explica que por eso es que anteriormente existían programas que se conocían como ética social, donde se le explicaba a las personas, o me imagino que el de la alta sociedad, yo nunca había escuchado nada de esto, se le enviaban a cursos a los adolescentes de ética social para que aprendieran a comportarse. Claro, esto era una forma de estandarizar. Claro, yo también veo esto como algo de una forma de controlarnos por parte del gobierno, de tener a los ciudadanos bien controladitos. Sin embargo,
no sé, me sigue haciendo, es algo mucho de pensar. Él dice que todos estos programas se cancelaron después de la revolución de la década de los 60 y Estados Unidos comenzó a empeorar. Bueno, él le adjudica el empeoramiento de Estados Unidos a ese punto de que ya en los hogares no se enseñaban los buenos modales. Los conductores violentos en las carreteras, las conversaciones en voz alta en los teléfonos, la falta de respeto para colarse en las filas, en las líneas, el arrojar basura desde la ventanilla del automóvil y la maldad generalizada son cosas de todos los días. Él dice que la responsabilidad en parte es en esa modificación de la cultura. Sin embargo, no sé, es un tema que es de analizar. Y termina cambiando el capítulo diciendo que los fundamentos de la moralidad nacional deberían ser establecidos en las familias privadas. Sin embargo, por como yo veo al mundo, creo que por ahí no es que vamos. Y, o sea, es que como difícil conseguir un punto medio, porque, ok, está difícil, porque la cultura, de hecho, el entretenimiento, que es mucho más importante para la juventud, para las personas hoy día que cualquier otra cosa, porque las redes sociales son entretenimiento, no va en esa dirección y, wow, está difícil. Bueno, yo creo que no sé, está difícil. Yo creo que es un punto a analizar, un punto a debatir. En el capítulo número 8 que dice las muchachas hablan sobre sus padres, es un capítulo bien interesante. Él hizo como un taller en la iglesia donde él se congrega y le preguntó, eran 40 muchachas y tuvieron una conversación ahí acerca de sus padres. Él editó la conversación de las 40 muchachas y la transcribió en el libro. Y te parece la conversación de las 40 muchachas. Es un libro bastante amplio, pero es bastante interesante ver cómo está transcrito de una forma, una conversación común y corriente, no simplemente un texto escrito. Y lo que las muchachas piensan, él está hablando con muchachas, el perfil de las muchachas acá son muchachas que ya están graduadas o a punto de graduarse de la universidad. Ya son muchachas también de cierta manera exitosas en sus empleos. Y él aquí habla sobre la mayoría, los traumas que tiene acerca de cómo sus padres se comportaron con ellos cuando eran niñas y cuando eran adolescentes. Que normalmente los padres se alejaban o no participaban en la crianza de la niña. Los padres siempre le dejan la crianza de la niña o el lidiar con la niña, con las hembras, a la madre, porque creen que entre mujeres se entienden mejor. Pero es la opinión del padre, fíjate, es la opinión del padre donde ella busca su validación. Entonces en la transcripción de las muchachas, bueno, cada quien podrían leer esa parte y sacarle muchísimo. Creo que nada más leyendo esa parte del libro se le puede sacar muchísimo al libro, porque ahí vas analizando todo lo que las muchachas pensaban. Unos puntos que yo resalté, no resalté ni siquiera cuál era el número de la muchacha, pero hay una que ella que dice, yo quisiera que él me hubiera puesto más límites y que me hubiera dado más sugerencias y críticas. Eso es lo que más hubiera querido de él. En lugar de preocuparse tanto en cuanto a herir mis sentimientos, quisiera que él me hubiera mostrado que tenía una opinión sobre lo que estaba bien y sobre lo que estaba mal. Fíjate que esta muchacha lo que estaba exigiendo, le hubiese gustado que su padre fuese sido más estricto, que su padre se hubiese involucrado más y haberle dado su verdadero punto de opinión. Y el doctor James también explica en este libro que los padres de hoy día buscan ser como demasiado tibios. Y obviamente no hay que ser agresivo, no hay que ser estricto, pero es muy difícil conseguir ese punto medio, pero donde no seas tibio. Hoy en día los padres buscan no tener conflicto con sus hijos y eso más bien lo que les genera mayor conflicto, porque de alguna manera los jóvenes, aunque no lo pidan y aunque no lo entiendan, están buscando límites o digamos están buscando una guía y que esa guía te ayuda a discernir lo que está bien de lo que está mal. Aquí está la otra para cerrar este capítulo con otra confesión de una de las muchachas que estaba allí. Ella explica que ella entró a un equipo de fútbol únicamente que para poder compartir con sus papás. Y iba a las prácticas para conseguir la atención de mi papá. Y yo iba a las prácticas con él y me preguntaba por qué le importaban más esos varones que yo. Eso es nada más para analizar. Un capítulo súper importante. El capítulo 9, ¿por qué importan los papás? Este capítulo explica la relación especial que tienen las niñas con sus padres. La tendencia de ella será ver a todos los hombres a través de la lente de esa relación. Si él la ignora o la rechaza, o peor aún, si la maltrata o la abandona, su anhelo interior se intensificará y a menudo se impregnará de resentimiento y enojo. Fácil. Ella va a juzgar a todos los hombres según la relación que haya tenido con su padre. Y en otras palabras, ya es un cliché, va a buscar llenar ese vacío que tiene paternal, si tiene algún vacío paternal, con los hombres que se consiguen en su vida.
Una hija percibirá su valor como ser humano basándose en lo que el padre piensa de ella y en la forma en que expresa su afecto. Si su padre estuvo ausente emocional o físicamente, o era duro, la rechazó o estaba enojado con usted, en forma automática y subconsciente, usted apuntó esa desaprobación a su feminidad. Usted no tenía la capacidad intelectual para entender el rechazo de él, ni tampoco tenía la estructura interior defensiva para aislarse de dicho rechazo. Por eso es que la relación de padres e hijas y la relación de las hijas cuando están pequeñas con su figura paterna es muy importante, porque la diferencia que tienen, la desventaja que tienen los padres con sus hijas es que sus hijas están en pleno desarrollo y a lo mejor ese no es un rechazo, pero ellas lo toman como tal y no entienden cómo manejarlo. Normalmente el diálogo interno, según el doctor James, es que ellas se dicen a sí mismas: a papá no le gusta como soy, voy a cambiar mi forma de ser para gustarle a papá. En forma intuitiva, los padres saben que los varones requieren atención, disciplina y liderazgos especiales, pero a menudo no están conscientes de lo desesperadamente que también sus hijas los necesitan a ellos. Esto ya lo habíamos hablado. Los padres saben cómo lidiar con los niños, los padres piensan que solamente los varones necesitan la atención de ellos y por eso le relegan la interacción con las niñas a la madre. Y para cerrar el razonamiento final de este capítulo, y es que por eso es que todas las mujeres de todas las edades tienden a interpretar el silencio masculino como evidencia de rechazo, porque si se crían normalmente con padres que no les prestan atención, esa falta de atención ellas la interpretan como un rechazo. Cuando llegan adultas y se consiguen hombres que no son tan comunicativos, piensan que las están rechazando. Y no es así. Hay que partir de un principio de que las mujeres hablan más que los hombres y simplemente no nos interesa hablar. Que deberíamos hacer el intento, sí, es verdad, pero no es algo personal. Y esto lo entiende uno ya después de viejo. Creo que es una Biblia para criar a las hijas, porque el libro es súper denso, tiene muchos capítulos que no tocamos, muchos puntos que no tocamos. Ahí tocan el tema del bullying, el tema de las amigas, del acoso escolar, de cómo afecta a las mujeres el tema de relaciones personales, de cómo las mujeres, el tema físico, el tema de estar en la onda, el tema de querer mantener esas conexiones con su entorno, les afecta más a las mujeres que a los varones y cómo podría ayudarlas. A mí el tema de los modales, de convertir a las niñas en damas, a mí sí me llamó muchísimo la atención porque tiene toda la razón. Se supone que las mujeres son las que educan en la casa a los niños. Y ojo, no tiene que ver con que las mujeres sean las que lo tengan que hacer, porque es súper, hiper, mega problemático el tema, que tradicionalmente se hacía de esa manera y ya no se está haciendo. Ok, está bien que no se esté haciendo, que las mujeres hayan salido a trabajar, perfecto, pero ¿quién está educando a los niños? A mí me pareció es un tema interesante de analizar. En otros temas, las mujeres son más sensibles al nivel de su conexión personal. Las mujeres necesitan, cuando están pequeñas, cuando son niñas, cuando son adolescentes, necesitan una mayor comprensión. No hay que ser duros con ellas en el tema del aspecto físico, porque son más sensibles a ese tema. Así como los niños son sensibles con el tema de su desempeño, que si son fuertes, que si no son fuertes. O sea, no es un tema de que las mujeres son sensibles y los hombres no, simplemente son sensibles en temas diferentes. Así entendí yo lo que explica el Dr. Jen en el libro. Sí, creo que es bastante conservador el libro. Creo que, bueno, el libro es del 2010. Y creo que del 2010 para acá han pasado muchísimas cosas que si estaba mal en el 2010, bueno, ahorita es una cosa loca. Pero sí creo que se necesita cierta estabilidad. Yo voy a poner mi granito de arena para hacer el intento, pero creo que se necesita algo más estructural que aporte ese grano de arena. Yo creo que si todos nosotros apoyáramos todo el contenido positivo que vemos en internet, le damos más like, compartimos más todo lo que sea contenido positivo, cosas que sumen a las personas, que sumen al mundo, haríamos un mundo diferente. Pero si le seguimos dando like a mujeres sin ropa, a bailes exóticos, bailes eróticos, si le seguimos dando like a contenido sin sentido, sin valor y estúpido, que lo que te hace es perder el tiempo, eso es lo que vamos a propagar, porque las personas lo hacen todo por el like y por todo el dinero que hay detrás de ese like. Tampoco estoy diciendo que únicamente sea un solo lado de la balanza. Lo que creo es que hay que darle un equilibrio. Ok, así como le das like a las cosas superfluas,
También darle like y comparte a todas aquellas cosas que te parezcan profundas e interesantes. Sean podcasts, sean videos, sean, no sé, una clase grabada en una universidad, un artículo interesante. Comparte tu opinión también en redes sociales sobre cosas que para ti tengan valor. No únicamente la canción que está de moda, no únicamente el tren que está sonando en el momento. Creo que eso marcaría la diferencia, pero creo que ya me extendí. Para mí me gustó el libro, yo creo que es un libro de consulta, lo voy a tener por ahí para darle un repaso. Y si no es este libro, yo creo que todo padre, toda madre debería estar buscando un texto en el cual basarse. Muchísimos textos de crianza. A mí este me gustó muchísimo porque toca mucho la parte femenina y obviamente es un punto de vista que yo no tengo. Incluso el libro me permitió a mí no solamente entender a mi hija, sino todas aquellas mujeres que en algún momento han estado relacionadas a mi vida, mis hermanas, mis primas, mis tías, mi pareja, todo, o sea, mi pareja, todo, o sea, totalmente excelente. Muchas gracias por escucharme y bueno, seguimos con los libros. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo audio.